platico. Miren, por primera vez yo llevo desde 1900, bueno, un poquito antes, pero ya más en forma, llevo desde 1997 dando clase en licenciatura, en posgrado. Y hace unas 3 semanas, por primera vez, entré a las casas de los alumnos. ¿Hubo alguna otra experiencia pasada en donde un tal Aebli recomendaba pues también que las llamadas telefónicas servían? Pero imagínense, esa ocasión estaba dando maestría y les llamé por teléfono al primer alumno, a segundo, a tercero, ya el cuarto, pues ya el cuarto también decía, y ahora ¿qué se trae? ¿Por qué llaman? ¿No? O sea, ellos, era una cosa rarísima porque les decía, quería decirte que la lectura tiene esto y también te sugiero este libro y qué tal vas, ¿no? Etcétera. Bueno, pero los 4 se extrañaron, ya a las 5 porque eran como 10 alumnos, ya al quinto ya mejor no le llamé. Y es que estamos acostumbrados a la tradicional clase en el pizarrón, sentados en un pupitre. Y esa ocasión dijeron, pues ahora qué le pasa a este maestro loco, ¿no? Yo, siguiendo el consejo de Hans Aebli, uno de los mejores pedagogos, pues me aventé a llamarles por teléfono y claro, fue una total cosa muy rara, sobre todo para los alumnos. Jamás lo volví a hacer, jamás. Pero ahora que volví, pues ya nos vimos así más, pues me doy cuenta, miren, a mí en lo personal me conmueve mucho que pues yo vea, pues que, vamos a decir las netas, pues tienen los ladrillos y no tienen el aplanado en la casa, ¿no? No sé cuántos también pudieran carecer de piso y tener piso de tierra y todo eso, o sea, y me conmueve porque es la primera vez que entro más a las realidades y no estoy hablando de uno en particular, eso no importa. Hablo del perfil de ustedes, de dónde vienen, dónde estudiaron, cuando entraron a esta carrera, qué es lo que estaban pensando, si entraron por accidente o medio a ver qué pasa, o desorientados, o orientados por alguien, en fin, todas esas, porque me ha tocado, y yo creo que ustedes no serían demasiado la excepción, pues de que iban, por ejemplo, para contaduría, mercadotecnia, derecho, psicología, pero finalmente pues cayeron acá o escogieron acá por una u otra razón, pero no son razones que yo diga demasiado de peso, que hayan tenido una planeación de años, de meses anteriores, sino que fue algo así como un salto al vacío, un salto así a ver qué tal me van. No digo que totalmente haya sido así en todos los casos, sino que sí existe su dosis de eso, existe su dosis. Y bueno, de todas formas vivimos en una sociedad donde muchas decisiones se toman así y después quién garantiza, ¿verdad?, que vayan a tener una plaza, sobre todo de pago de por vida, estable. Tengo un cuñado que tiene nada más una materia de base en una preparatoria y yo creo que pues ahí ha de estar obteniendo sus 2-3 mil pesitos. Y la base la ganó hace cosa de 2 años, pero la aceptó y miren lo que él ha servido en la pandemia, terrible, ¿no? Porque él trabaja también en un verificentro, ahora sí que checando los coches, todo eso, y también los verificentros, pues cerraron, y él, pues lo que le ha servido, esos 2,000, 3,000 pesitos, lo que le ha servido. Ha tocado también a una asesorada que
Dijo, maestro, he tenido que poner puestos de comida en la calle y la verdad tengo que estar mucho tiempo preparando la comida, saliendo y en la noche acabo cansada. Adelante, ¿no? Pues se sabe, ¿no? Yo mismo se me han acercado, pues una vez un joven allá por la colonia del Valle, me estacioné, se me ocurrió pues ahí en la calle teclear mi tarjeta de crédito y pues ya lo tenía como sopilote, se me estaba acercando y nada más me salvó la actitud, ¿no? Porque como los perros a mí me aconsejaron no darles las espaldas y verlos amenazantes. Es de esas cosas de chilango que para sobrevivir de repente tienes que aprenderte bien, porque a mí no me asaltan desde... tengo 52 años, la última vez yo prometí que no me iban a asaltar, tenía yo 24, 26, sí, unos 24, 22 años, y dije, no, no me asaltan, no me vuelvo porque me dio mucho coraje, ¿sabes? Pues no sé, uno se va volviendo chilango en saber sobrevivir, ¿no? Sobre todo, y en esta situación tan difícil, pues he visto los chavos, se ve más intenso, sí se ve más intenso. Voy con mi bicicleta al centro y allí pasando por la Merced, y sí se ven sus miradas, ¿no? Checan a ver qué bicicleta traes, a ver qué pueden hacer. Bueno, total, en fin. Sí, la situación económica sí no está para pues tomarlo a la ligera. Y luego agréguenle a eso, que pues en esa situación económica y con los problemas, si ustedes entran a clase y vamos a distancia, ¿no? Salen de todas las actitudes, de todas las actitudes. Sí, adelante. Hola. Hola. Bueno, les digo, salen muchas actitudes diferentes al entrar. A ver si pueden apagar sus micrófonos. Por ahí. Creo es Fernanda, pero. Ok. Hay muy diferentes actitudes por parte de muy diferentes personas frente a la postura de cómo entrar a los webinars, sobre todo, ¿no? A mí, yo ya había visto desde un principio que, es muy delicado de decir, pero también es importante decirlo. Ajá. Yo vi que medio mundo en el sistema educativo de educación básica, incluyendo la UPN, sí va a tomar su tiempo. ¿Y qué significa que tomar su tiempo? Dije, bueno, si cada quien va a entrar por la forma en que sea, en contacto con sus alumnos, pues puede ser por Classroom, puede ser por cualquier webinar, puede ser por escritos, no sé, exposiciones, todo lo que les dé la imaginación. Es una situación muy curiosa. Yo no sé en realidad cuántos familiares enfermos tengan o incluso ya fallecidos. Yo tengo uno de de mi esposa, ¿no? El hermano de mi esposa falleció. No estamos seguros si por coronavirus, pero cuando uno ya lleva un tiempo encerrado y ya también tiene amigos que ya no tienen solamente un fallecido alrededor, sino tienen 4, 5, 6. Y cuando ya uno casi desesperado, de repente sale a la calle a distraerse un poco, ¿no? Con todo esto de si es mentira o no mentira. Las verdaderas resiliencias salen en estos tiempos. Las verdaderas resiliencias, me refiero a las capacidades de afrontar la situación, de sortearla en todos los campos, en el campo, pues, de con quienes vivimos, cómo convivimos, en el campo, pues, de nuestros trabajos, porque entre ustedes hay también personas que trabajan, en el campo aquí, ustedes como estudiantes, ¿no?
amén de si les dejan mucha tarea o poca o apenas pueden o tienen muchas cosas que decir de por qué no, de qué quejarse, ¿no? Se vale. En medio de todo este borlote, yo creo que no hemos sabido colectivizar las situaciones y socializar las situaciones, ni en el plano de ciudadanos, de cómo va con tu familia, ni en el plano académico, de cómo vamos entre docentes, cómo van ustedes entre alumnos. Tal vez ustedes ya tengan algunas conversaciones, hayan entrado a algunas conferencias, algunas exposiciones. No sé hasta qué punto ustedes hayan tenido la oportunidad de platicar todos estos problemas que nos rodean y de preferencia no como un simple desahogo, sino más fundamentalmente como un insight, un caer el veintecito en la cabeza y tomar las mejores actitudes posibles, sin que sea sermón, ¿no? Porque es muy fácil caer en el sermón en estas circunstancias. Pero, sin embargo, yo no he visto muy visible la socialización de la academia en esta situación diferente. No la he visto visible. ¿Qué quiero decir con eso, no? Por la academia, ¿no? O sea, vamos a entrar a lo que es el nudo, el núcleo. ¿Qué es el núcleo de la academia? Todo ese conocimiento que nos hace querer conservar lo que vale la pena conservar. O todo ese conocimiento, también habilidades, de lo que vale la pena cambiar. Entonces, si el núcleo de la educación es esa, dudo mucho que precisamente haya estado enfocado hacia eso. La discusión sobre estas nuevas situaciones. Por ejemplo, alguien, no, que mi papá, mi hermano están enfermos. Bueno, se le da tiempo, se le da el espacio, pero no puede evadir el cómo vincular esa preocupación, ese dolor. No puede evadir cómo vincularlo con su compromiso como alumno. Por supuesto, puede decir, pues ya no, ya troné, me voy. Ya no puedo con la situación económica, no puedo con mi familiar enfermo o fallecido, no puedo con esta situación, pues ya no soy alumno. Esa evasión, no lo sé, sea evasión, pero si se fijan bien, si uno de repente vive una situación difícil y dice, ¿qué quiero transformar? O cambiar, o conservar de mi circunstancia, pero también ayudar a conservar de las circunstancias de los que me rodean, o como ciudadano mexicano, no echarse sobre el hombro, sino decir, es bien sencillo, la situación particular personal que vivimos nosotros no se puede desligar tampoco de ciertos deberes que tenemos, no sé si mínimos, o ya nos desentenderíamos totalmente de la dimensión moral ciudadana, o sea, como diciendo, ahorita todo lo que sea de ser mexicano me vale, ahorita todo de lo que sea de ser upeniano me vale, o de ser alumno del sistema educativo mexicano me vale. Está un punto que se llama moral y que dice, tienes que saberte ver frente a ese llamamiento moral del sistema, no me gusta la palabra, un llamamiento moral de la educación mexicana, un llamamiento moral de los upenianos. Tienes que definir tu espejo, definir tu persona, ve el espejo y después piénsalo, entrénalo y regresas a decirme quién quieres ser, cómo te quieres ver, cómo te quieres comunicar con esa razón moral, cómo quieres quedar, cómo te arreglas.
No lo podemos obviar, no, y es que es una dimensión fundamental. Por más que suframos como particulares muchas cosas, finalmente somos mexicanos. Finalmente fuimos alumnos y si queremos seguirlo siendo, tenemos que ver esa dimensión moral, que no es sencilla, porque pues tiene que ser tomada con voluntad, en libre voluntad, en libre albedrío. Yo quiero pertenecer, yo quiero, podemos decirlo así, ¿por qué no? Yo quiero terminar mi carrera, X, Y, Z razón. Se lo prometí a mi padre, o yo quiero tener una familia más estable, o mi esposa o mi papá se están haciendo un esfuerzo y yo, pues quiero, pero ese yo, precisamente ese yo, está vinculado a una razón moral más amplia, una razón moral que no vemos, que está más allá de nuestras familias, ese es el punto, y como somos parte de una sociedad más amplia, tenemos que pensar más seriamente que existe allí un otro, no una persona concreta, un otro en abstracto, algo así como, eh, híjole, no es un gran hermano tampoco, algo así como una conciencia grandota que dices, hey, que nos dice, hey, ¿qué onda contigo? Tarde o temprano, y nosotros podremos hacernos las víctimas, decir que somos, que todo está enfocado a nuestras personas o a nuestras familias, que todo lo demás nos vale, tarde o temprano nos dice esa conciencia moral. Hey, pss, pss, toca la puerta, toca la puerta. Y no es tan sencillo, entonces cuando en el examen profesional decimos protestas, hacer guardar por el bien de la nación, lo que la profesión, la UPN te dio, etcétera, sí, protesto. No es una cuestión así baladí, que pase de largo, menor, tarde o temprano, existe esa conciencia que toca la puerta. Uh-huh. Y tiene mucho que aprender, con saber, qué es nuestra sociedad, qué es nuestra sociedad, como para que nosotros, como personas en lo más íntimo de nuestras emociones, deseos, también aprendamos a responderle a esa conciencia que de vez en cuando también nosotros podemos tocarle la pared, la puerta a esa conciencia. O sea, tanto ella como esa conciencia moral más amplia de la sociedad, llámenle mexicanos, llámenle sistema educativo mexicano, llámenles UPN, como gusten, hasta los propios compañeros o los propios maestros en abstracto, bueno, así en el primer nivel. Tanto ellos, esa conciencia más amplia toca a nuestra conciencia para de repente decir, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tamaño está tu compromiso? No te hagas, tarde o temprano me vas a decir de qué tamaño está tu amor a esa abstracción. Te parece difícil, ¿no? Hablar de amor a esas alturas, pero sí, sí existe ese amor a ese ente más amplio, a esos entes más amplios. Uh-huh. Y puede tocarnos la conciencia como nosotros a ellos también. Ellos, esa conciencia más amplia. Durkheim le llamaba la conciencia moral. Así, en general, nosotros les tocamos, sí, sí, por ejemplo, recuerdo que a mí me debían algo así como 60,000 pesos en la Universidad de Tlaxcala. Y de repente yo les dije a los alumnos, pues ya me voy, aquí no me pagan. No, pues que se enojaron y que ya estábamos montando una carpa y ahí están. Bueno, yo les dije, pues gracias, yo ya me voy porque pues aquí no pagan, ¿no?
Este, pero son esos momentos en cuando dicen, bueno, hay alguien ahí, presente, y esa ocasión dijimos, pues está faltando a su compromiso, las autoridades de pagarle a un docente que ha trabajado 2 meses ahí, 6 meses, 8, y no se le ha pagado. Y de repente, tanto yo que me debían como el que debía, pues teníamos que darle cuentas a la sociedad en general. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estuvo la bolita? Y entonces cuando uno trata de ser lo más honesto posible, uno se ha portado bien todo lo que cabe, y luego ellos también podrían tener su argumento. Y entonces es cuando la gente trata de arreglar sus cosas, porque también existe un testigo más amplio, ¿no? Ya después está, ¿no? Eso de las demandas, el derecho, la demanda laboral y todo eso, es una cosa aparte. Existe una cosa que se llama conciencia e historia, ¿no? Y por supuesto que hay gente que le vale totalmente, ¿no? Hay de todo, pero lo que yo quiero remarcar aquí es de que en esas situaciones existe esa conciencia moral, y si actuamos mal, tarde o temprano nos paga factura. Y si actuamos bien y salimos perdiendo, hubo una experiencia donde por enojarse, era la UAM, 2 maestros se enojaron con el que era el coordinador y se salieron de esa maestría en ese entonces. Le dejaron todo el campo libre, ¿no? O sea, es muy fácil decir, yo ya me enojé, yo ya me voy. No, no, es muy fácil decir eso, ¿no? Pero, ¿y por qué no tienen esa capacidad de decir, hey, aquí, así, así, tú tienes que hacer las cosas así? Porque así, nosotros, nuestra presencia al menos te arregla un poco cómo tienes que hacer las cosas tú así. Pero, ¿se dan cuenta? No sé, hay una cosa que se llama conciencia moral, y por otro lado, vamos a llamarlo experiencia práctica, que la tenemos que echar para adelante, arreglar las cosas bien. En esa experiencia práctica tenemos que arreglar nuestras vidas prácticas para echar adelante de forma correcta, y después poder tener arreglado bien esa dimensión para poder decir, yo estoy aquí. Y es que no se trata de eludir todo eso. En tarde o temprano, o por iniciativa de nosotros, o porque nos lo exigen, esa conciencia nos dicen, ¿qué onda? ¿Cómo te arreglas conmigo? ¿No? Ya sabremos entonces cómo arreglarnos. Pero siempre, siempre existirá esa necesidad. La palabra conciencia es muy, muy, muy importantísima, y viene a propósito, pues, de la lectura sobre las pedagogías críticas. Yo creo que no existiera ninguna posibilidad de crítica si no existiera la conciencia. Existe un libro, lo coordina Susan Book-Morse. Trata de juntar varios intelectuales expertos para decir qué es la conciencia, y parece curioso, ¿no? No llegan a conclusiones muy productivas. En última instancia, los pragmáticos son prácticos, que se atienen a los datos, a la vida diaria, a lo que hay que hacer en lo inmediato. Eso es pragmático. En última instancia, los que se pretenden ser así desechan la conciencia, porque dicen, yo no la veo por donde vaya, no me han demostrado que existan, y con datos y todo. Bueno, yo creo que es sencillo decirlo, ¿no? Si hasta pasa con todos los que saben que hacen una cosa mala y quieren, de alguna forma o de otra, está su conciencia, y quieren, y al menos en apariencia hacen como que no,
hicieron nada, en apariencia, al menos en apariencia. Existe esa fuerza entonces, esa, ¿qué decirlo? Esa fuerza de conciencia moral existe, es real, tiene su fuerza. Y la crítica empieza cuando empiezan esos deseos de quedar bien, deseos de quedar mal, mejor dicho, deseos de quedar bien, deseos de tapar cuando se hace el mal, ¿no? Deseos de aclarar las cosas, de explicárselas, porque pues esta vida no está para que estemos siempre acomodados, o sea, como si fuera todo color de rosa, ¿no? La pedagogía debería tener un poquito más de enseñanza de la economía y de que las cosas no son tan color de rosa, ¿no? La economía debería tener un poquito más de eso que los sociólogos estamos, o también los filósofos, estamos un poquito más encargados de trabajar, que es el trabajar la desilusión en un sentido positivo. O sea, que si hace falta reconocer que existen cosas crudas, fuertes, difíciles, pues que se vaya poco a poco viendo de qué se trata y formando las actitudes necesarias de esa dimensión, porque no se puede hacer uno tonto todo el tiempo diciendo que estamos, pues, como alumnos y maestros, y existe un plan de estudios, y qué maravilla, qué temas tan bonitos, ahorita acaba la clase, vamos a la siguiente, y algo así como pum, 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 llenando nuestras cabezas para que después cuando tengamos nuestro título, a su vez lo esparzamos. No, que no es tan sencillo el cuento, ¿no? No basta con ser ilustrados, no basta con que seamos un libro andante o enciclopedias andantes que nos preguntan y sabemos todo, no basta con eso, ¿no? Parecería que el maestro es el que se encarga de llenar cabezas, de ilustrar, de informar. Yo creo que los mejores maestros son los que enseñan a enfrentar problemas y ahí es donde entonces la mitad o más se hacen guajes y dicen, las cosas son más fáciles, o sea, nada más hay que ver los planes y hay que seguirlos. Bueno, y así de fácil, entonces, pues, vamos a hacer tareas fáciles. ¿De qué no nos vamos a plantear tareas difíciles? No las vamos a plantear. Lo digo también porque mucho de la pedagogía es rosa. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte, mucho de la pedagogía es rosa. Cuando leemos esta lectura de las pedagogías críticas, detrás de todo ese escarbar está el dolor ajeno. Por eso les decía que me conmovía pues entrar en los hogares y ver más en vivo las circunstancias, ¿no? O sea, no lo critico ni mucho menos. Me conmuevo de verdad de ver que pues no. Y vaya, entonces uno es afortunado porque uno sí ha podido repellar sus paredes. Y digo, qué bueno, porque yo me salvé y los demás que no, lo que me conmueve es la distancia, desde que en el 89 eliminaron el pase automático de la UNAM, yo supe que iba a costar más trabajo las distancias, supe que se iba a tener que todavía hacer más difícil una especie de trabajo colectivo con alumnos, una lógica diferente que rompa con esquemas pedagógicos clásicos, una lógica de saber conversar más entre personas, y saber de personas que saben también sacarle sus lecciones a lo que platican. Y dije que me iba a costar más trabajo porque las luchas iban a estar más crudas, las luchas en primer lugar de personas como ustedes de entrar a una universidad superior, también las luchas de los maestros por conservar un empleo, por pues, sobrevivir también en su trabajo por contrato, las luchas de poder que muchas veces se tratan no para servir, sino para servirse,
¿no? En todo ese recrudecimiento más salvaje de las cosas, porque es precisamente eso, cuando llega una crisis económica, cuando llegan recortes presupuestarios, cuando no van a entrar por pase automático los jóvenes, se vuelve todo más salvaje, y se ha vuelto de hecho todo más salvaje, ¿no? La delincuencia es su máxima expresión, pero en las sociedades se vuelven más las traiciones, los chanchullos, las trampas, los robos, empiezan a proliferar, la sociedad más desordenada. Y en medio de todo eso, el maestro gritando como en un desierto, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Y la crisis en la educación, que tiene muchas aristas, detrás, en su mero fondo, invita a ver hacia a los que pierden. Invita a ver el dolor que subyace de muchas formas en los vencidos, porque son sociedades de vencedores y vencidos, y como gladiadores, en donde incluso cierto cinismo dice, esos que perdieron se lo merecen, ¿no? A ese grado. Así era es el neoliberalismo. Yo frente a la rectora le dije, señora rectora, por primera vez la palabra neoliberalismo ha entrado en el discurso oficial. No es cosa menor, porque se reconoce por primera vez esa salvajada en que nos metieron durante durante casi 35 años. Yo tenía 16 años y se decía que se iba a devaluar el peso, que se venía una crisis, etc. ¿Y cuándo fue eso de Miguel de la Madrid, el que era presidente en 1982? ¿Cuándo fue esa de que planteaba la lucha contra la corrupción? Sencillo, no se atrevió. En fin, son muchos años, son 3 décadas, en donde pues yo a mis 52 años les puedo hablar pues de cómo se recrudeció toda esa salvajada de competencias y de sociedad de vencedores y vencidos, donde yo me doy cuenta que las esquinas no pueden pertenecernos, que pertenecen al que limpia los vidrios o al que vende chicles. No nos pertenecen las esquinas a los ciudadanos, les pertenecen a ellos. Donde tienes que estar en zozobra si ya es tarde. Antes no existía eso, y qué diferencia, es un lugar donde no puedas estar pues más tranquilo, confiando más, ¿no? Son más de 30 años de ver cómo fue mucho cinismo de la salvajada, de vencedores, casi gladiadores. Hay un término, bueno, la mitad de ustedes, todos ustedes deben de saber qué significa fresa. Es un fresa. Más un poco después, especialmente con un actor que se llama de Alba, que le hacía del ratón inglés, el que soy de la Ibero. A partir de ahí, pues empezó a hablar más de juniors y ya no de fresas, juniors. Más recientemente se ha hablado de yuppies. Ajá. No me acuerdo un término, creo que sí es yuppies, pero bueno, se me olvida ese término, pero se han creado élites así en el descaro, que juegan muy chistoso esas élites, incluyendo nuestros pasados 2-3 presidentes, llenos de gente igual, que piensa igual. Pero no están muy lejos de que ellos de jovencitos se divertían echando a perder pues, mucho dinero que tenían, ¿no? Yo me enteré de que, y esos no eran en el contexto de políticos, sino en el contexto de ese tipo de gente. Me enteré que llevaban su Volkswagen, el Bocho, su Caribe, su Renault, y llevaban 2, 3, 4 cada quien, y hacían competencias en el mar,
Le ponían tablas así para que se fuera de arriba de las olas y a ver hasta dónde alcanzaban ir, debían acelerarle fuerte, a ver cuántos metros alcanzaban y quién ganaba. Y así echaban a perder sus coches. Y así se divertían, ¿no? También supe de un empresario que quemaba el dinero y bueno, tampoco estamos muy lejos de que también por ahí alguien conocido, me enteré que muy famoso, presumía de que lo quemaba y uno dice, pues está loco. Bueno, es que en realidad, se les tuerce la cabeza a tal grado que de repente empiezas a entender más, no aceptar las locuras que hacen. Y es que se vuelven algo así como clanes de gladiadores en donde se dan la gran bacanal. Investiguen qué es bacanal. Y pues no tienen freno. Y sencillamente eh, apuestan y apuestan más alto. Y pues todos pagamos, todos los mexicanos pagamos, están en puestos de poder. Y finalmente todos los mexicanos pagamos, ¿qué decirlo? Excesos, por decirlo menos. Es una adicción en la que se apuesta en la bolsa, en la que se apuesta a acciones grandotas y pierden, pero ellos no pagan los platos rotos, ¿no? Tanto que jugaron a eso. Ajá. Y vaya, es difícil entrar a esos círculos, pero siendo inteligentes uno puede entrar así a esos círculos más de concentración del poder y dinero y el grado de degenere que hay allí, y uno se puede hacer más o menos idea de ese mundo. Y entonces es cuando uno dice, igual que Carlos Fuentes dijo, como dijo esa vez, porque hablaba de un candidato que iba a ser, dijo, ni lo quiera Dios, dijo, ¿no? Bueno, pues hasta qué punto de verdad lo quiso, porque pues en realidad sí ha sucedido mucho de eso. Esas élites que durante más de 30 años en todo el mundo han gozado de una bacanal desproporcionada y hay mucha desigualdad en todo el planeta, no nada más en México. Esas élites ven en peligro que ya no sigan. Esas élites, y hablo de todo el mundo, ven en peligro que ya no sigan, y es que los más inteligentes de ellos sí se dan cuenta que sí existen, no le voy a poner palabras tradicionales, que sí existen corrientes de inquietudes en miles, millones de gentes que tienden a cambiar las cosas. Inquietudes y formas de pensar ya, de ver las cosas de forma diferente, de quererlas cambiar. Inquietudes de cambio de millones de gentes. ¿Eso existe? Sí, sí existe eso. ¿Ah? Y nosotros los mexicanos no sabemos que existen una cosa que se llama pueblo, masas o clases sociales. Son palabras de la sociología de los 70 que ya murieron. Son palabras tercas de los pedagogos críticos o de los teóricos críticos. Masa, pueblo, clases, gente, millones y millones. Y existe. Eso existe. Y qué difícil es de entender que para mucha gente admitir su realidad de eso. Que miles, millones de gente pueden decidir un cambio y empezar a hacer cosas. Sí existe eso. ¿Cómo que millones? Si ni siquiera me puedo poner de acuerdo con mi propia familia, ¿no? No, pues sí existen esas cosas. Y, ay, cómo qué ausente está en México. Qué ausente, ¿no? Está en México esas palabras, masa, clase.
Pueblo. Bueno, el de Pueblo últimamente ha aparecido más. Pero es bien interesante ver que ya estaban aparentemente tiradas en el bote de basura de la historia esas palabras. Y oh, sorpresa, que despiertan en estos tiempos. Empieza ahí como que a despertar millones de gente. No me pregunten en dónde. Ahí ustedes pueden ver fácilmente los movimientos en varios lados que se han dado en el mundo y está un despertar. Es que eh, no, algunos de ustedes podrán decir, no, pero usted está exagerando. Yo nunca había visto, cuando asumió la presidencia Obrador, nunca había visto que todo Tlalpan saliera la gente para esperar a ver si pasaba por ahí. Claro que no pasó por ahí. Viva una calle de Tlalpan yo. Pues no, yo iba ahí, esa vez iba en taxi y vi como toda la gente afuera a ver si pasaba por ahí para verlo, ¿no? Ir hacia el Zócalo para, pues ahora sí, después de que le dieron la bandera. Bueno, aquí se la pusieron acá. O sea, nunca había visto eso, que espontáneamente saliera así a ver si pasaba. Creo que un poquito, sí, un poquito José José, cuando murió aquí en Viaducto también, vi que la gente se ponía, pero no era tanta, ¿no? Sí, nada más veía las carrozas que pasaban y la gente pues con eso se conformaban, pero esa vez sí se juntaron varios y no iba a pasar por ahí. Bueno, es que entonces, ¿cómo es que puede existir la cosa llamada pueblo? ¿Cómo puede existir la cosa llamada clase social o la masa? ¿Cómo puede existir eso? Ujú. Eh, es muy interesante ver que en México la academia se durmió en sus laureles. Toda la academia se durmió en sus laureles. Y no sé cuántos sociólogos o politólogos haya. Sociólogos, politólogos, economistas, no sé cuánto haya. Pero todos ellos enterraron la palabra clase social. Un poco con él, la de masa y pueblo, también, otro poco. Ah, qué cosas pasan en nuestro triste país. Eh, olvidar esa palabra. Miren, yo hice un recuento de libros en inglés que ponen la palabra clase social y parece que no, a ellos no pasó de noche, ¿eh? El neoliberalismo. El neoliberalismo vino aquí para callar, para que nos callemos sobre la palabra clase social. Vino aquí para que nos callemos la palabra pueblo. Eso consistía en el neoliberalismo, en la hegemonía. Aquí esa palabra la tuviéramos prohibida, que no servía. Pero yo veo el mismo primer mundo, Estados Unidos e Inglaterra especialmente, porque ya ni se diga Francia o Alemania, mucho más hay. Pero los libros en inglés acerca por la palabra clase social está muchísimos, ¿eh? Año 2000, 1995, 98, 2000, 2002, 2006, de todos los años. 2010, 2015, 2020 también, bueno, ahí vi por ahí unos 2033 y dije, ¿qué pasa, no? Pero bueno, error de dato. Todos los años sacando y sacando libros en el primer mundo sobre clases sociales. Pues claro que siguen existiendo. Lo que pasa acá, vinieron acá los latinoamericanos, especialmente a los mexicanos, y los daban el coco de que esas palabras no sirven. ¿Cómo se la pudieron creer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque ahorita no se puede entender muchas de las situaciones que pasan si no entendemos que es una lucha clasista. ¿Qué es una lucha clasista? Tuve un amigo en Ecuador que vino acá a México y me contó que esas marchas que hacían encabronada a la gente
se desviaban segmentos, hacia donde iban a marchar, se desviaban la mitad de ellos, ponerse de acuerdo espontáneamente, y para irse a esas colonias fifís e ir a mentárselas, a mentarles la madre afuera. Ya estaban bien espantados los de Ecuador. Es una lucha clasista. Despertaba la conciencia y les decían, a ver, ustedes nos han hecho cosas, nos han quitado todo, nos han puesto el pie en el cuello y a ver cómo nos toca, ¿no? Ecuador ya no sé cómo acabó la situación, fue uno de los que más tremendo recibió el castigo, la pandemia. Unos dicen que castigo divino, otros dicen que castigo biológico, otros que castigo político, en fin. Ecuador fue uno de los primeros países donde se vio cómo los muertos los quemaban en las calles o los tiraban en las calles, ¿no? No se me hace tampoco casualidad, ¿no? La sincronicidad es maravillosa y yo creo que uno siempre debe estar con las antenitas ante esa sincronicidad cuando se presenta, porque puede llegar a ser fascinante. Hay clases sociales. Y apostaría que ustedes son del noreste de la Ciudad de México. Todo el noreste de la Ciudad de México, especialmente más allá, más hacia Chalco, Nezahualcóyotl, el Ecatepec, más hacia Atenco, San Martín, Chinconcuac, todo eso, toda esa zona tan amplia. Todos los Chalcos, Valle de Chalco, bueno, no sé, hay como 4, 3, no sé. Toda esta zona de Nezahualcóyotl, son clases. Son clases, hacen clase social, sí. Hacen clase social. Tienden a tener determinadas expresiones, determinadas formas de concebir el trabajo, determinadas formas de sentir la música, experimentarla, y eventualmente formas comunes de pensar igual en la política, porque precisamente parecería que son ciudadanos individuales, una masa de individuos dispersos, pero que de repente se juntan y piensan, que ni lo hagan tantito porque se mueven muchas cosas. Estaba buscando un libro que vi de esos sobre clase social. No, conté más de 30. Y es maravilloso ver los títulos, porque ahí es donde se da una cuenta que en primer mundo nunca murió la pregunta académica por las clases sociales, nunca murió. Y bueno, en primer lugar, las alternativas pedagógicas, la pedagogía crítica, es que los desfavorecidos también hacen clase social, ¿sí? Y claro, si bien es el populacho que hay de chile, carne, mole, pozole, en toda esa masa de gente revuelta que de repente uno ve de todo, llega a constituirse en clase social cuando llega a establecer cosas en común, a sus propias asociaciones, luchas, formas de luchas en común. Miren, fíjense cómo vi un libro muy bonito que se llama, en inglés, en español traducido está Mejorando la escritura de las habilidades de los estudiantes, desarrollos profesionales para el éxito en el salón de clases. Aprender a tomar en serio las palabras, aprender que las ideas son armas también, las ideas también circulan, tomárnosla en serio, que sí existen ideologías. La pedagogía en su esencia son luchas ideológicas. En su esencia está llena de tensiones y pugnas. He ahí la desilusión con respecto a la pedagogía rosa. Si nosotros nos sabemos colocar en medio de esa fermentación y tensiones, sabremos que estamos aquí, no estamos aquí en esta vida en balde como profesionistas. Sabemos que podemos poner un granito de arena para hacer las cosas para bien, sea lo que sea, y que podemos con gestos, pequeños gestos, y si somos afortunados, grandes gestos, hacer mucho, o por lo poquito que nos toque, que podamos tener esa dignidad de participar como personas morales,
de participar como personas que también tienen conciencia social. ¿Y por qué no? Conciencia de clase. ¿Por qué no? Y es que los de los libros que recopilé sobre las clases sociales son maravillosos. Miren, otro no se llama teoría de la reproducción social, remapeando. Remapear es como otra vez volver a mover el mapa de las clases y las recientes opresiones. Ah, qué palabra, ¿no? Opresión, otra palabra que parecería fuera de uso. No sé, esto es tremendo, están despertando muchos espectros. Otra se llama Imperialismo y clases sociales. Verdades sucias. Reflexiones sobre política, los medios de comunicación, la ideología, las conspiraciones, la vida étnica y el poder de clase. Uh-huh. Hay un youtubero que me hace sentir orgulloso. Es así la piel, la apariencia es lo que cualquiera podría decir. Naco. Pues muy orgulloso estoy de ese tipo. Y cómo lucha, y cómo piensa, y cómo dice las cosas. Y mira, pueblo, totalmente pueblo. Ajá. Me ha tocado ver una serie de cosas muy tristes que por el color de la piel no tienden a entrar. Yo estuve en el Colegio de México y ahí el 95% son güeritos, ¿no? Mi papá, por eso a mí me hace sentir orgulloso, es moreno, de Veracruz moreno, ¿no? Alguna vez unos amigos me dijeron, oye, tiene cara de judicial, ¿no? Pues no era propiamente judicial, era comisionado de box y lucha, ¿no? Pero el caso es de que para mí, que veo de repente esas cosas clasistas, me tiende a poner tristes porque yo veo cómo, pues lo mejor de las cosas se tiende a ir hacia esos güeritos de blancos, y si son extranjeros, pues con mayor razón. Somos tan hospitalarios los mexicanos que caray, técnica y poder de clase. Bueno, cuando esos llamados nacos, entre comillas, llegan a pensar, llegan a decir las cosas, llegan a moverse, pues si no les gusta, ¿verdad? No les gusta, pues que se las traguen. El espíritu crítico tiene que luchar por vencer esos racismos, también por luchar por especialmente la pedagogía de tener, y aquí tenemos una gran tarea los maestros, tener luchadoras sociales en las alumnas, que sean conscientes también de que si ustedes tienen la fortuna de estar en la educación superior, aprendan a tener esas armas de la crítica, de las ideas, de los conceptos, para decir las cosas cuando se necesita, se merece, y que cada vez ustedes tengan más maestros de esos, y ustedes también sean más maestros de esos. Verdades sucias se llama el libro. Y es que las verdades, claro que son sucias cuando no les conviene, son sucias, porque las ensucian ellos, pero la verdad nunca se podrá ensuciar, si realmente valió la pena darse cuenta de esas cosas, nunca se va a ensuciar. Hay otro que se llama Clases Sociales en el siglo XXI. Otro, cómo las clases trabajan, poder y movimiento social. Esto está muy interesante. Ajá. ¿Y quién ha planteado que es una lucha clasista la que tenemos? ¿Quién ha planteado eso? No lo ha planteado, ¿no? Se han dado una cosa. No voy a hablar de lleno en política porque de eso no se trata, sino un poquito para darnos cuenta cómo esas realidades se pueden tocar y están presentes. Otro libro, Ideología de clase y antigua teoría política.
Sócrates, Platón y Aristóteles en su contexto social. Miren, ya desde los griegos ya se daban cuenta, y eso que no habían muchas personas en ese entonces, grandes masas, no era sociedad de masas. Eso sí, habían clases y pueblo. Pero tenían en cuenta que Sócrates y Platón y bueno, Sócrates y Platón son los mismos, ¿no? No, perdón, Sócrates fue el maestro de Platón y después Aristóteles el alumno de Platón. Ellos, bien que sabían que existía una cosa que se llamaba clase social e ideología. En fin, parece curioso, pero una forma bien fácil de plantear qué es la clase social e ideología es esta. Pequeños grupos que tienen mucho dinero y lograron tener los dispositivos necesarios para convencer a la mayoría que la mayoría no merece ese dinero, que lo merecen esos poquitos. Eso se llama ideología. ¿Cómo funciona como dispositivo esa ideología? De tal forma que la gran mayoría que no tienen casi dinero se convenza de que no lo merece y no puede luchar por tener pues gran cosa en la vida. Eso se llama ideología. Y no por el dinero, sino sencillamente por la distribución desigual. Unos merecen estar arriba y otros merecen estar abajo, y como en la India, ¿no? Así naciste, así te morirás. Si naciste arriba, te vas a morir arriba, y si naciste abajo, te vas a morir abajo, sin esperanza de movilidad, ni cambio social, ni mucho menos ideas que traten de alterar ese orden. Precisamente la Revolución Francesa nos dio como mensaje, enseñanza, que podíamos cambiar nuestras realidades sociales a través de ciertas formas de hacer política o pensar lo político, que no es lo mismo. No, entonces, miren, se llama Las heridas escondidas de clase. The Hidden Injuries of Class, de Richard Sennett. Estaría interesante. Miren, existe un procedimiento para leer y vale oro este consejo. No sé si esté en los Android. Habría que checar si están programitas. Yo creo que sí, de traductores en Android. Pero ustedes bajan esos traductores y tienen para traducir de todos los idiomas los textos. No sé si sean gratis, déjame ver. Es que yo tengo el mío por acá, no me acuerdo si me costó. Que yo no me acuerdo, que yo me acuerde, no me costó. El caso es de que no salen más de 100, 200 pesos. Pero uno, y ahorita estoy así con un libro de francés, ya hace como 20 años que no dejé de leer francés, pero dije, como me interesa tanto, pues agarro el traductor, le saco la foto y es maravilloso porque lo voy leyendo en español, en francés, y hasta yo creo que el portugués es más difícil. El caso es de que también se puede hacer en inglés. De repente en inglés, en la academia tengo la fortuna de que la academia no tiene palabras muy coloquiales, es decir, de la vida común y corriente, y desgraciadamente los usos y costumbres en Estados Unidos o Inglaterra tienen muchas palabras de la vida común y corriente que pues no entiendo, pero desgraciadamente sí, afortunadamente son muy formales los gringos y los sajones de Inglaterra son muy formales en sus palabras, y entonces yo sí puedo entender todo ese inglés. Y no me hacen falta estos traductores, los leo así. Pero en cuanto al francés, ustedes también pueden hacerle así y sacarle la foto al texto en inglés y estar traduciéndolo, porque, perdón, estamos balcanizados, estamos marginados, toda la América Latina, respecto al conocimiento sobre las clases sociales y la teoría crítica en general. Somos prácticamente analfabetos respecto a cómo conectarnos con esa conciencia moral, y que nuestra profesión tenga moralidad en el sentido de la dignidad, de la solidaridad con los que van perdiendo en nuestra sociedad. Y estos
libros, con gusto puedes coger dos, unos 5, 8, pasárselos, regalárselos. Y ustedes no me dejarán mentir, pónganle en español a la búsqueda de Google libro, clase social, y contados, muy raros, son discusiones así donde casi el que se dedicaba a investigar la clase social era un ridículo, así de esa forma. Uh-huh. Y entonces, nuevos conflictos de clase, eh, teoría de clase marxista para un mundo escéptico, la política de la solidaridad social, las bases de clase aquí está bien interesante, las bases clasistas del estado de bienestar europeo de 1875 a 1875 a 1975. O sea, como si existió un seguro social, pensiones, vivienda, salud, educación, como si existió gratuita, como si existió todo eso. Para poderse instalar le antecedieron luchas de gente que quería eso. Le antecedió, o sea, tiene bases sociales, tiene una historia, cómo nacieron esas cosas. Más desde arriba, pero la revolución mexicana se prolongó mucho más de 10 años, se hubieron varios millones de muertos. El eco de la revolución mexicana todavía podemos encontrar cristeros, todavía podemos encontrarlo en Lázaro Cárdenas, todas esas ecos, ¿no? Y vaya, que después hubo un periodo de silencio de 1945 por ahí así, hacia 1968, pues volvieron a haber ecos. El caso es de que vuelve a despertar, se silencia, vuelve a despertar. ¿Cómo pensar todas estas cosas? Miren, yo ahorita no tengo la varita mágica para enseñar cómo se desarrolla la crítica, cómo se piensa la crítica. Lo que les puedo decir es que como seres humanos, como profesionistas, existe siempre tarde o temprano llamamientos a nuestra conciencia y la necesidad de saber que es la solidaridad con esos perdedores, con esos vencidos, es una cosa que debería ser inherente a la profesión, porque sería algo muy egoísta, triste y hasta despreciable, hasta degradante, limitarnos a que simplemente tenemos un título para un mercado de trabajo y nos contratan pues, para dar clases. Es más, tiene un plus de nobleza, tiene un plus de hacer el bien y tiene un plus maravilloso, que es el de estar lo más junto que se pueda en las preocupaciones. Empezando por lo más práctico ahorita, por ejemplo, las preocupaciones de acá, hasta qué punto ha afectado a sus familiares esta crisis sanitaria, hasta qué punto se han dejado vencer por el manejo de las nuevas tecnologías. Una alumna, compañera de ustedes, ustedes lo saben, o si no lo saben, pues simplemente dijo, yo no puedo entrar al webinar, tengo que pagar datos o internet. Bueno, ok, estamos solucionando ese problema, pero en cuanto a ponerse a la mano en tecnología, al menos si nos ponemos las pilas, podemos hacer grandes cosas, muchas, muy, muy grandes cosas. Deben de saber, aparte del manejo de las nuevas tecnologías, saber apreciar el valor de las palabras escritas. Es muy importante. Saber aprender a escribir, a leer bien, a redactar. El valor de eso. Yo no lo descarto incluso para que hagamos un ejercicio en ese sentido, ¿no? El de empezar a domar la mirada, a modelar la mirada a través del escribir. Es una cosa que no se ve todos los días. Ajá.
y con respecto a los temas de los manejos de las nuevas tecnologías por parte de los docentes, es una cosa que yo estoy... en realidad veo como todas las telarañas no los deja avanzar, ni a los padres de familia. Y estoy hablando por los alumnos de primaria, los padres de familia de los niños de primaria, los maestros de primaria. Otro tanto sucede con los de secundaria. Y veo y pues, hay mucha telaraña, hay muchas ganas como que de poner peros. Y los mexicanos somos cantinflescos y ponemos muchas cosas, bailamos muchas, nos ponemos muchas cosas antes de hacer las cosas. Yo creo que, no sé, como que el mexicano debería aprender a que sí existen las matemáticas y puede aprender desde el 1, 2, 3 así rápido, así sencillo aprenderse el 1, 2, 3 y después pasar al segundo paso. O sea, a lo mejor a sumar ese 1, 2, 3 y después a multiplicar y después ¿qué serían los principios basiquísimos del álgebra? Y ya después hacer más cosas, pero no estar protestando, no estar chillando, no estar con una actitud diferente de que las matemáticas existen. Y es a lo que de repente no les entra el 20. Ustedes como jóvenes están más cerca de manejar la tecnología bien y muchas cosas, algunos o no sé cuántos de ustedes, bien que les enseñan a los maestros, miren, ya está acá, de repente me mandaron una liga y dije, ay, qué bueno, ¿no? Este, y muchos de ustedes, jóvenes de su generación de ustedes, ya suben, no 20, cientos de videos, y órale. Entonces, y sin necesidad de saber que las matemáticas existen, simplemente de que tienen la espinita y lo hacen y ya. Toda esta cosa que se necesitaría socializar, deberíamos sentirnos afortunados de las posibilidades de que de repente se nos da de conversarlas, de sacarlas a la luz, de platicarlas entre nosotros. Deberíamos sentirnos afortunados de que, bien que mal, tenemos algunos espacios, no sé si muchos o pocos, desgraciadamente tiendo a pensar que más pocos que muchos, de decir, este problema con este software o esta clase, que no empecemos a ver los escritos que subimos como tareas tradicionales. Podemos empezarles a poner colores en la pantalla a esas palabras, empezar a escribir de forma diferente. Yo como maestro, a empezarles a redactar ideas, empezarles a escribir, a enseñar cómo un enunciado se puede agarrar como los pelos de la burra para demostrar que diferentes cosas se pueden hacer clasificables y observables, arrancándoselas a esos enunciados. Y de que la ciencia es transparente, la ciencia es de que no van a venir a contarnos, nos lo enseñaron porque sabemos hacerlo así, 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 porque fuimos desde la letra A, B, C, D, desde el número 1, 2, 3, poco a poco, aprendiendo unos pasos y no nos van a venir a chamaquear los expertos, porque más o menos sabemos cómo es de que se hacen ciertas cosas en la lógica de la ciencia. Una vez que entonces se aprende que estamos en una universidad para hacer cosas, nos sorprende y no nos chamaquean acerca de darnos recetas, sino que esas recetas deben ser conquistas que logremos. ¿Cuándo entenderemos, especialmente como pedagogos, que las famosas estrategias, herramientas, son conquistas y tenemos que esforzarnos por qué significa entonces que nosotros diseñemos esas recetas, que nosotros diseñemos procedimientos, qué significa que los diseñemos? Solamente podremos conquistar ese diseño si entendemos bien de la realidad, de arrancarle a la realidad sus secretos. Y de que no las estemos comprando así como compramos un software o una máquina, esas recetas o esos procedimientos didácticos, pedagógicos, esas estrategias, esas herramientas, que no nos vengan a contar, que nosotros seamos capaces de, así como si de chiquitos fuimos capaces una araña de quitarle las patas,
pues ¿por qué no también podemos quitarle las patas a esas herramientas que nos dan por ya hechecitas los expertos? ¿Por qué no podemos quitarle las patas, criticarlas, verle las cosas buenas, malas? ¿Quién nos enseña eso? ¿Dónde está el problema que no nos enseñan a tener ideas propias, un espíritu crítico, pero también una capacidad constructiva, técnica constructiva? Porque eh, una, no voy a decir quién, una autoridad de la OPN dijo, no vienen aquí para diseñar, vienen para ejecutar. Eso es fuerte, ¿no? Ustedes vienen para ejecutar. No, no, entonces no da su cabeza para diseñar. Da para diseñar y más cosas, para ser creativos. Ujú. Hay dos tipos entonces de crítica, la que se dirige a una conciencia moral y hay otro tipo de crítica que se le podría llamar más racionalista, que descompone las cosas en sus partes, no importa si son es más técnico, más neutral, más tranquilo, más rosa. Hay otro tipo de racionalidad que puede cuestionar saludablemente si cierta, por ejemplo, si una conferencia o un taller o un seminario fue el formato más adecuado o no. Por ejemplo, ahorita el seminario de conferencia fue el más adecuado. Miren, ahí está la conferencia, la guardo, se la llevan a sus casas y yo no tengo ningún temor que circule, ¿no? Es mi formación, la defiendo, la sostengo, y si hay que debatirlo abiertamente, saludablemente y no por la espalda. Ajá. En cuanto al otro aspecto sí cuestionar si sirve más cierto software que una webinar más que otra, o que si vamos a irnos a la esencia. Si yo le llamo estrategia a diseñar una ronda de intervenciones o una ronda de participaciones de los niños de primaria, si le llamo estrategia de que aprenderán a respetarse hombres y mujeres, los niños del primero de primaria, al jugar a reventarse globitos atados en los pies. Si le llamo esa estrategia, pues no me importa si se le llama estrategia. El caso es de que yo, si allí tengo muchas ganas de ser creativo, tengo todo el derecho de, de ponerle todo el caché posible a que me salga lo mejor posible el diseño que yo haga. Pero no va a venir un experto y decir, lo debes hacer así, 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 porque entonces, como que ahí sí, todos los maestros de primero y primaria, si llega alguien y decirles cómo hacen las cosas, pues van a decir, yo lo hago a mi manera, y qué bien que lo haga a su manera, y ojalá con pasión, y ojalá con ganas de que les lleguen las dos rapidísimo, porque muchos maestros, desgraciadamente, nada más están viendo el reloj para salir de sus clases lo más antes posible, ya son apenas la una y ya están ansiosos. Una realidad triste, pero que sí está. Hay un componente muy noble dentro de la profesión, un componente de conciencia moral que por supuesto que no es a fuerzas, es voluntario, y que en nuestra formación tenemos que estar cuidando del diario, tanto en las ideas abstractas, dificilonas o amplias, como en las ideas pequeñitas, aparentemente más tontas, pero muy importantísimas, como detalles de la vida cotidiana que hace falta tomar en cuenta, los detallitos. Ujú. En esas estamos, desde
desde grandes frases filosóficas de grandes hombres hasta hechos aparentemente inocuos, pero que son importantísimas, como ahorita en este contexto, no es que lo haya descuidado, yo lo siento, este detallito de que no han podido subir sus trabajos. Y yo, pues ahí sí, yo apelo a la comprensión de ustedes, así como pues ustedes, nosotros estamos obligados a entender de manera flexible, tolerante, sus diferentes situaciones de ustedes. Y pues así nos vamos solidarizando en un plano incluso de a ver cómo nos podemos ir apoyando en todo esto, ¿no? Afortunadamente, pues no ha salido esa necesidad, pero yo no excluyo que pueda salir, ¿no? De que digan de repente, maestro, de repente está esta cosa, maestro, pero esto podría ser así, así, así. Pues bienvenido, ¿no? Ajá, yo no nací sabiendo y precisamente, eh, pues les repito, Google fue ¿verdad? Una gran decepción, ¿no? Especialmente cuando están diciendo que el 13 de octubre tengo que renovar los archivos porque si no ya van a hacer una limpieza, algo así, ¿no? Cosas. Yo que me iba a ver yo, ya con todo de lleno metido a estas plataformas de Bill Gates, pero bueno, yo nunca me imaginaba así ya totalmente, pero pues no queda de otra, ¿no? Vamos ahí a, a jugar, a hacer las cosas lo posible y ahí andamos y ahí cantamos y ahí pretendemos bailar lo mejor posible. Eh, bueno, yo creo que estaría bien entrar a una ronda de participaciones y empezar planteando la cuestión. Pregunta 1. Así, en estos momentos en vivo, ya no de tarea, sino en vivo. ¿Qué les dice esto de la obligación moral, de la conciencia moral que les hablo? ¿Les dice mucho, poco? ¿Qué experiencias pueden contar al respecto? ¿Trabaja más hacia el pasado en forma de recuerdos o hacia el futuro? Esa conciencia moral a ustedes, y vamos a dejar así que sean también en lugar de rondas así formales, vamos a dejar abiertas las participaciones de quien quiera. Eh, ¿Qué les dice esta conciencia moral? ¿Están arreglados con respecto a esa conciencia moral o no están arreglados? Así plantearía la primera pregunta y yo creo que abro la ronda, ya después planteo la segunda. Pediría que quien participa abra la cámara. ¿Puede repetir su pregunta? No se escucha. Está apagado su micrófono, profe. Está apagado su micrófono. Ya. La conciencia moral de la que les hablé, esa conciencia que de vez en cuando toca a nuestra puerta y dice, oye, aquí estoy, ¿cómo te arreglas conmigo? ¿Cómo te arreglas con el compromiso con la UPN, con la sociedad mexicana, con las generaciones futuras? ¿Cómo te arreglas? Estoy yo aquí. Eh, o a veces también ustedes pueden tocarle. Pum, pum, pum. Yo quiero ser ciudadano, yo quiero ayudar, yo quiero ser universitario y sentirme bien para contribuir a algo importante. Bueno, esa conciencia, ya sea que les toque esa conciencia a ustedes o ustedes les toquen la puerta a esa conciencia, eh, ¿cómo están arreglados con respecto a ella? ¿Falta algo? Eh, ¿Cómo sienten que es su relación con esa conciencia moral más abstracta y sin embargo muy presente en la vida, queramos o no? Esa es la pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes?
¿Están arreglados? ¿No están arreglados? ¿Cuál es la relación que tienen con esa conciencia moral? Listo. ¿Habla Marisol, profesor? Adelante. Bueno, yo digo que sí la tenemos hoy más activada que nunca. Bueno, porque nos ponemos como más conscientes de la realidad, ¿no? Como lo decía, que hoy actualmente pues ya tenemos compañeros, en mi caso que doy clases, también tengo alumnos que hasta ahorita, por ejemplo, que ya se abrió el semestre, pues no ha sido posible localizarlos porque no sabemos exactamente cuál es la situación por la que están pasando. Y el semestre pasado también me tocaron alumnos que sus papás también tuvieron complicaciones de que perdieron el trabajo, entonces no pudieron pagar el internet y pues el chico pues, prácticamente se quedó sin clases. Entonces yo creo que como del lado de ser así como tenemos que tener esa sensibilidad, ¿no? Porque no todos tienen las mismas posibilidades, ni los docentes tienen las mismas posibilidades. Nadie se ha puesto, yo creo que también a pensar el lado del docente, ¿no? Si tiene las posibilidades o no, ¿no? Porque tienen que, pues ya también invertir, ya sea en alguna plataforma, etcétera, 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 o en otras cosas. Y el tiempo también es más absorbente, porque, por ejemplo, a mí me llegaron mensajes en domingo y en sábado, ¿no? Entonces, no les puedo decir que no, ¿no? O que no les voy a revisar o que no. ¿Por qué? Porque tengo que ser consciente, ¿no? A lo mejor en ese momento tienen la oportunidad de conectarse y mandarme su trabajo, ¿no? Entonces tampoco me puedo cerrar en esa parte. Bueno, yo en esa conciencia moral, ¿no? Claro, claro. Ya entra más en la porosidad, yo le llamo porosidad. Muchas veces sí llega a ser invasivo, intrusivo, ¿no? Pero es parte de la cosa. Llega a ser invasivo o intrusivo, pero parte del asunto es poder trabajar de manera sincrónica. O sea, no estrictamente, porque se ha tendido a poner de que se van a sentar 2, 3 horas con sus alumnos, ¿no? Y luego diario, ¿no? Los de Los de primaria, no sé si te están dejando ahorita cada segundo, cada tercer día, ¿no? Pero tengo entendido que al menos en la semana, mínimo unas 2, 3 veces sí tienen que tener. Bueno, ahí como que me falta todavía esa información, pero se ha presentado una de problemas, ¿ah? ¿Verdad? No me dejarán mentir. Pero precisamente Sí. por eso la pregunta es valiosa, ¿verdad? Porque hay muchos problemas, entonces de repente pues podemos decir, pues yo le estoy echando ganas, ¿no? Pero también de repente podemos decir, yo estoy muy inconforme. Se vale. Y sobre todo, híjole, a ver si no se hace una olla expresa ahí, ¿verdad? De que no se le da la oportunidad a la gente de hablar. Sí, es que sí se vale. A ver, por ejemplo, las mismas maestras tienen familia, tienen hijos, las mismas maestras, ¿no? Y, y qué va a decir si está el bebé llorando, ¿no? Fue muy infortunado que dijeran que las que las que tenían bebé de menos de 6 meses quedaban exentas de ciertas actividades. Bebés de 7 meses, 6 meses, un día no lloran, ¿no? Tenían que dar el acta de nacimiento para que quedaran exentas las que tenían bebés menores de 6 meses. Pues que los no lloran los de 6 meses un día, los de 7 meses no lloran, ¿o qué? ¿Qué pasa? No, tenemos que procesar estas cosas, ¿eh? Se tienen que procesar, tienen que salir.
a ver quién más quiere participar en hablar de esto. Y no se trata de estar bien, de que digan, yo pues tengo mucho compromiso, etcétera. No se trata de eso. A ver, Fernando. Pues profe, para mí la conciencia moral, o sea, yo creo que es necesaria desde el primer momento que estamos en una sociedad, ¿no? Porque pues desde ahí, por ejemplo, hay una conciencia de, pues de que robar está malo, de que meterte a una casa ajena pues está malo, de agarrar un dulce desde niño, agarrar un dulce o una cosa, o un lápiz o un color, porque también hay maestros, bueno, yo tuve un maestro que también desde el principio hacía que los colores les pusieras nombre, ¿no? Porque te decían que los colores era pues de la persona que lo llevaba, ¿no? Entonces desde ahí la parte de la conciencia moral, pues también desde el aula, pues el maestro, bueno, yo tuve esa fortuna, ¿no? Los maestros que yo tuve nos recalcaban, ¿no? O sea, agarrar hasta una goma, pues era malo, agarrar un color de otro compañero, ¿no? Entonces, pues yo también siento que esa conciencia moral, pues es buena, porque si no tuviéramos una conciencia moral, profe, yo creo que también esta sociedad, pues se desmorona, no llevaría también a un punto en sí, ¿no? Y pues yo creo que esa conciencia moral desde este punto de vista de la pandemia ahorita, pues se está viendo muchísimo, ¿no? O sea, nos están dando una recomendación de a lo mejor un cubrebocas, ¿no? de no salir a menos que sea necesario. Pues que no, yo decía, no, pues no, están locos, ¿no? Yo no quiero, ¿no? Me pica el cubrebocas, pero ya posteriormente, cuando uno ve la realidad de las cosas, es cuando ya uno tiene que ser consciente y dices, no, pues sí, no, o sea, por algo te lo están diciendo. Y pues yo creo que también algo aunado a lo que decía Marisol, ¿no? O sea, yo creo que también viene la parte ahorita de la conciencia moral tanto de usted como de nosotros, ¿no? Porque usted es consciente que algunos compañeros no tienen las posibilidades de conectarse pues por su internet o porque no tienen computadora y todo eso, ¿no? Y desde aquí pues ya hay conciencia moral, profe, porque pues ya vemos que no nada más viene de una cosa tan sencilla de hacer las cosas correctas o no, sino que si no haces las cosas bien o correctas, ya también hay perjudicas a las demás personas, ¿no? Sí, esa heterogeneidad que de repente unos, pues qué decir, algunos podría ser, algunos de ustedes que en realidad lo que les harta es muchos días encerrados, pudiera ser. Mientras otros tienen ese problema, ¿no? De que han ido a trabajar, a lo mejor hasta se han enfermado, o familiares suyos, o de los que han tenido que, ahora sí que entrarle a la economía informal, ¿no? Heterogéneas y no sé si esté muy extremo esa heterogeneidad. En el aspecto académico no me queda duda de que existe una tremenda heterogeneidad en el académico, de que después es un tema que tenemos que platicar. Pero en cuanto a las posibilidades de enfrentar la pandemia, el hecho es de que bien que mal, aquí están los 10. Y eso es una cosa de que, pues, desde esa heterogeneidad cada quien, necesitamos nosotros escucharnos. A ver si le doy la palabra a Brian. ¿Se me escuchan? Sí. ¿Se me escucha, profe? Sí. Gracias, compañera. Pues yo creo que el tener conciencia moral es muy importante, pero yo creo que aún es más importante no solo decirlo con palabras, sino también yo creo que es muy, muy importante sostenerlo con fundamentos, ¿no? Porque pasa, el otro día lo hablamos igual en otra materia, que a lo mejor si unos podemos decir una cosa, yo soy una persona honesta, yo soy esto, pero pues a lo mejor no lo sostenemos con argumentos o con nuestras formas de actuar. Entonces yo creo que es eso, y en esta época tan difícil que nos tocó vivir, yo creo que es muy importante eso, la conciencia moral y el tener no sé, empatía por los demás. Por ejemplo, hace rato mi mamá me comentaba que fue a la horrera y que estaba formada, y atrás llega un señor muy viejito de una edad muy avanzada. Pues ya mi mamá le dice, pásese, señor, y todos voltean y ya todos
agarran y ya le dicen, pásense. O sea, no solamente es dentro del aula, sino también tener esa conciencia moral en todo, tenerlo como un, no sé, un estilo de vida, tener esa conciencia moral para vivir con ella y aplicarlo en toda la vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la vida cotidiana y con la sociedad, creo yo. Su micrófono. Brian, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en este proceso, en la pandemia, en general? Uy, profe, es que en general, no solo por la pandemia, para mí este año fue, me atrevería a decir que creo el peor de mi vida. O sea, en general he pasado muchas cosas, desde familiares que recién empezó la pandemia, murieron, amigos conocidos que murieron, otros amigos que mataron. O sea, he tenido, y eso sin mencionar otro problema muy grande que tengo aquí en mi familia. Pero creo que este año sí ha sido muy difícil, pero pues a final de cuentas, te digo, queda seguir para adelante y no por eso a lo mejor no perder esos valores o seguir con la cabeza al frente. Pues aquí sigues y en realidad vaya, a lo mejor no hemos sabido ver esos homenajes que han habido de repente a los fallecidos, pero digo, es una opinión personal con expectativa a platicarla, ¿eh? Yo digo que sí, esa dificultad proviene precisamente de intereses. Ahora sí que aquí me pongo un dedo en la llaga. Ajá. Como esas cosas que sí se tienen que ser platicadas, porque hay gente que le llama paranoia, de que en realidad sí fue un murciélago y en realidad pues la humanidad está luchando contra eso. Pues es una discusión difícil, pero sin embargo, tarde o temprano inevitable desde nuestra conciencia moral. O sea, me explico, a lo mejor aquí no se platica o se platica poquito, mucho o nada, pero el que yo les diga a ustedes que por ahí hay intereses políticos, económicos muy fuertes, pues también puede haber alguno de ustedes que diga que no y podemos diferir muy fuerte al respecto, pero esa discusión está muy presente en diversos niveles de la sociedad y sea que la llevemos a cabo o no aquí, de todas formas es una discusión que no se puede evitar, especialmente en las universidades, ¿no? Ahí lo dejo, eso, ¿no? Porque desde esa perspectiva, pues es muy importante la solidaridad que puedas tener, pues de nosotros, como mexicanos y en segundo lugar, también como penianos, ¿no? Este, eh, Son cosas en las que se requiere, que fluya más, esos sentimientos, ¿no? Porque los dolores han sido diferentes para cada uno de nosotros. Uh-huh. Bueno, perdón, alguien más levantó la mano y ya la bajó. Yo, profesor. Adelante, Angélica. Sí. Okay. Bueno, es que yo me he puesto a pensar que, por ejemplo, nuestra carrera, al fin de cuentas, está enfocada en eso, ¿no? En una conciencia moral y el nosotros saber lo que está bien y está mal y transmitirlo a los demás es como base, o sea, es base para nuestra, tanto ahorita para la formación como para lo que nosotros vamos más adelante a hacer, profesionalmente, obviamente. Sí. Ya pueden bajar las manos. No la levanten todas porque no va a haber tiempo. Híjole, fíjense que esa palabra conciencia moral se dice fácil y qué tremenda realidad compleja hay detrás de eso. Les voy a pasar un librito, se llama Las dos fuentes de la moral y la religión, de un premio Nobel a principios de siglo. Le voy a pasar, se los paso en PDF. Claro, es una lectura extra, pero si ustedes se avientan a leerla un poquito, y yo les aconsejo aprender a leer los libros
de atrás adelante, al revés, al derecho, la introducción, los primeros párrafos de la primera página en introducción, la última página de la introducción, la primera página del primer capítulo, la última página de ese capítulo, los subtítulos. Ese es el consejo que les doy. No es fácil hablar de estas realidades. Yo creo que la gran riqueza es de que si tenemos un dolor adquirido de forma muy peculiar y diferente cada uno de nosotros, es precisamente a partir de ahí que nos podemos saber ver. De ahí nos podemos saber ver. Yo saben que y yo, bueno, yo también puedo ser el mío, a lo mejor no tan extremo, ¿no? Sí me enfermé, pero no sé si fue coronavirus en el estómago o no, y eso no me importa. Sí estuve unos 4 días tirado en la cama, tirado. Pero yo creo que ha sido más doloroso ver cómo se reproduce mm, no las mentiras, eso ya sabemos que hay muchas mentiras. Cómo las cosas mediocres persisten tanto. Y no es de que sea perfeccionista o exigente, no, se los juro que no. No es eso. Es de que, cuando ves que está más presente en una crisis como esta, es cuando de verdad, en serio, te planteas seriamente que se vienen cosas más fuertes. Así. Y como que uno no quiere replegarse en su concha y decir, no lo quiero ver, o yo lo mío. De repente es la tendencia. Ese es mi punto de vista. Mi punto de vista es que de repente hay el peligro real de hacernos los tontos. Es un peligro real. Eso sí es doloroso para mí. Sí es doloroso. Porque de repente uno también lo tiene. Y no hay que hacerse tonto. No hay que hacerse tonto. Ujú. Entonces hay que ser muy inteligentes para decir en qué no me voy a hacer tonto. En qué yo sí voy a poner grano. En qué sí no debo de voltear. En qué. Y estamos en una gran oportunidad porque en eso somos libres. Somos libres de decir en qué nos comprometemos, en qué queremos. ¿Mm? Porque, porque si no, la mediocridad nos va a llegar así, así. Y cuando llega la mediocridad así, perdón, llegamos a ser esos desechables. Es fuerte decirlo, ¿no? No lo digo por el contexto, perdónenme, no lo digo por el contexto es muy delicado decirlo en el contexto de la clase y no, desechable, ¿qué? ¿Los reprobados? No, eso no se preocupen. Ustedes pueden preguntar a alumnos anteriormente, ¿no? No, lo digo porque esta vida no está para desperdiciarse, por eso, ¿no? Para desperdiciarla. Que hay que saberle arrancar sus cosas. Y no es pues lo que nos vende el mercado, ¿no? ¿No? Mis respetos para Brian, que pues lo dijo públicamente y ahí tiene una basecita para pues, sacar punto honor y felicidades que estés aquí. Ujú. A ver, alguien más. Ahí, profe, ya nada más por último, bueno, del tema que tocó de la mediocridad y todo eso, creo que también ahí está la parte que también hablábamos de una conciencia moral, pero también cuando, por ejemplo, que se ha dado los casos de que ven a las
enfermeras, doctores, etcétera, etcétera, la gente se ve agredida y los agrede, ¿no? De aventarles clarasol, o por ejemplo a mí en lo personal me tocó mi cuñada que me dijo así tal cual, no vayas a comprar elotes con el señor, ¿no? De la panadería. Y le digo, pues nunca compro, pero ¿por qué no? Dice, es que me dijeron por ahí que su esposa se murió de coronavirus. Le digo, pues sí, pero, o sea, sí es cierto, o sea, es que, o sea, es como un rumor, ¿no? Y entra la discriminación porque ella decía, no, ya no le compres. Pero yo sí entré como en contrapié con ella porque le dije, pues es que tampoco puedes decir que sí es cierto si no lo sabes, ¿no? Porque no estás 100% segura y eso le puede causar al señor perder toda una venta, ¿no? Porque de por sí bajas las ventas y si no es cierto, yo creo que al señor le iba a producir algo, ¿no? O sea, y yo sí entré así como en conflicto con ella cuando por un rumor no te puedes fiar. Sí, fíjate, Marisol, que esas cosas se quedan como una espina, ¿no? Porque lo que platicaste, pues, no está resuelto, ¿verdad? O sea, a lo mejor le compraste los esquites, pero finalmente, pues, podrías pensar que hiciste mal o quedó ahí, finalmente queda el problema, ¿verdad? ¿No? Sí. Fíjense, Sí. qué interesante. Finalmente ahí tenemos los problemas, ahí los tenemos. Entonces sí son así como que esos detallitos chiquititos que sin embargo son problemas y no es malo decirlos. Pues, ¿qué de malo tiene? Pues es la primera vez en nuestra vida que estamos enfrentando esta situación. Esas pequeñas tonterías de repente se pueden volver grandes, pero parece que los mexicanos somos yo pensaba que ese mexicano que se burlaba de la muerte ya no estaba presente, pero la verdad sí lo veo presente, ¿eh? Porque pues ya estamos saliendo como si nada muchos y con todos los riesgos que implica y ustedes le pueden llamar inconsciencia, pero les voy a platicar una última anécdota. Yo cuando fui a Tijuana me tocó ver cómo se montaban en el muro que divide a Estados Unidos, ahí se montaban como caballo y ahí toreaban desde arriba, hacían basile como si se fueran a bajar ahí amenazando, ahí retando a la Border del Patrol. Me entró mucho orgullo de que se quisieran torear a los policías allí, a los gringos. Y yo creo que ahorita no es de que sea gente inconsciente, ¿no? Sino que tiene sus espacios para resistir y se arriesga. Y yo creo que no es de que sean tontos, sino tenemos también que saber ver que, pues que se faja, la gente se faja. Se faja en el sentido de los boxeadores, se ponen la faja y órale a pelear, a luchar, no es de que sean tontos. Bueno, nada más eso, sería todo. Y pues a echarle ganas. Muy bien. Pues así quedamos entonces. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.